Amada Iglesia del Pacto, es un privilegio poder estar entre ustedes y quiero que en sus ojos y en todo su sentir no vean al candidato, vean a este siervo de Dios que viene a compartir en este momento de su palabra, que podamos en esta tarde poder reflexionar acerca de lo que Dios nos dice, pero sobre todo el desafío que va dedicado especialmente a todas las mujeres que Dios les ha dado la virtud de ser madres. Es una bendición poder estar nuevamente entre ustedes. Tal vez algunos ubiquen mi rostro. Ya hace algunos años también estuve compartiendo de la predicación. Y bueno, cuando se me invitó para estar el día de hoy, con gusto tomé esta invitación y convocado por el Espíritu de Dios, aquí estamos nuevamente. Quiero pedirles que cada uno en sus lugares pongamos nuestro corazón a Dios y dejemos que su Espíritu sea luz para que podamos discernir esto que hoy Dios ha puesto para la vida de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es desafiante. Tu palabra nos convoca, pero también, Señor, nos sacude. Permite que tu iglesia en esta tarde tenga la disposición para recordar el llamado que tú nos das a servirte. Te ruego, Dios, que no sea una reflexión donde nos informemos de tu palabra, sino que sea la que nos mueva a disponer a través de tu fuerza nuestra voluntad para ser fieles hijos tuyos. Que sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, quiero invitarles a que podamos ir al Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes, capítulo 17, si me hacen favor. Es un pasaje que en sus escenarios y en sus personajes hay un aspecto central, y quien nos va a desafiar para esta hora va a ser un personaje de una mujer que trascendió en la historia del pueblo de Israel. Pero antes de iniciar, me gustaría que ubicáramos cuál será la referencia de la palabra de Dios. Y quisiera invitar a alguna hermana, hoy que festejamos el Día de las Madres, a que voluntariamente nos ayude a leer junto con toda la congregación este capítulo 17, primer libro de Reyes 17, y lo vamos a tomar del versículo 1 al versículo 16. Una hermana que voluntariamente nos ayude a hacer lectura para la iglesia, por favor. Repito, primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, versículos del 1 al 16. Sí, la palabra de Dios dice así: Elías es alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hasta que 17, hermano. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo. No haya mandado a buscarlo, y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted le ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si
Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. No le ha contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, pues escondía a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer. Le interrumpo, hermana, creo que nos equivocamos de pasaje para... Ay, perdón, sí, es Elías 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón Gracias. y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de hecho una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta ahí, hermano. Gracias. Nuestro personaje central, aparte del profeta Elías, es una mujer y una viuda. Pero quisiera invitarles a que todos ubicáramos el escenario. Y parte el autor del libro de Reyes nos dice que el escenario es un escenario parecido al nuestro, parecido a nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra ciudad. Solo que aquí no nos dicen palabras, violencia, corrupción, nos lo pone en otro lenguaje. El lenguaje bíblico dice sin lluvia y sin rocío. Cada vez que el lector, nosotros, vamos a esta palabra, el mismo autor de Reyes nos está diciendo el escenario que se vivió hace siglos, hoy todavía se sigue repitiendo. Ustedes dirán, ¿cuál es la novedad? En que así como aquel tiempo se levantó una mujer con fe, ahora yo quiero invitar a cada una de las mujeres, a las que Dios las ha privilegiado con ser madres y a los que todavía no les ha dado esa oportunidad, a que se levanten con fe. Y aquí viene un primer desafío. Los cristianos hablamos de fe cuando las cosas marchan favorablemente. Sentimos dar alarde de una fe fortalecida cuando en tu casa todo va bien. Pero hermanos, cuando las cosas van bien y yo estoy diciendo que tengo fe, nos estamos engañando. Porque la fe se aplica, como dice el texto, en los tiempos sin lluvia y sin rocío. ¿Por qué lluvia? Porque la lluvia es agua, el agua es vida, el agua es vitalidad. Qué fácil es tener fe cuando todo es abundancia. Pero la fe no fue diseñada para esos tiempos. La fe está diseñada para los momentos de incertidumbre. Yo esperé que dijeran amén. Para los tiempos inciertos, para los momentos en donde no hay camino, para los momentos en donde abro la alacena y digo, está escaseando la comida. Pero ¿por qué el autor de Reyes nos narra esto y hoy el Señor nos comparte de su palabra a esta iglesia? Porque había un engaño. El pueblo de Israel, que se decía tener a un Dios llamado Yahvé, se empezó a olvidar de ese Dios y a buscar a otro que se llamaba Baal.
Esos dioses, con D minúscula, que nos ofrecen falsas expectativas. Puedo seguir llamándome cristiano y no estoy adorando a Dios, sino a mi propio Baal. ¿Y quién es Baal? Es aquel que ha sido construcción misma de nosotros, lo que llamamos ese Dios a la carta. Que lo hacemos a nuestra forma, que lo hacemos a nuestro modo, pero que el momento en que actúe ese supuesto Dios, no responde como quisiéramos. Frente a ese Baal, o a esos Baales, el profeta Elías se levanta y dice: pueblo, no te confundas. ¿Por qué Baales? Porque antiguamente eran dioses de fecundidad, dioses serviciales para los agricultores. Baal era el señor de la lluvia y por la lluvia señor de las cosechas. Pero la palabra del profeta es fuerte y critica, y por eso dice: los que se confían en los Baales, ahora no habrá rocío ni lluvia. Para aprender a tener fe cuando las cosas no salen como uno cree. ¿Cuáles son los Baales de nuestros tiempos? Está el Baal de la economía, que nos dicen por todos lados que nuestra economía va bien, los autoengaños de nuestra sociedad. Que nuestro país sigue manifestándose en otros continentes como un país fortalecido en democracia. Y a veces nos engañamos nosotros, pero vivimos una sociedad donde se siguen escuchando los gritos de aquellas madres por sus hijos desaparecidos. Se siguen escuchando los gritos de mujeres que siguen llorando por aquellas hijas desaparecidas en la frontera. Se siguen escuchando los gritos de aquellas madres que siguen sin poder proveer en casa y darle sustento a sus hijos. Esta realidad no es tan lejos a la de aquella mujer, que nos dice el texto, era una viuda. ¿Y de dónde era? De Sarepta, una región en Fenicia, muy distante de Israel y de Palestina. Pero qué interesante, cómo hablar de una mujer extranjera y una mujer extranjera que va a venir a decirle al pueblo que hay más fe que en las mujeres mismas de Israel. Esa madre, como las mamás de nuestro país, estaba en crisis. Si tú estás en una situación difícil, si en este momento nuestro país está en situación difícil, no solo es por cuestiones sociales y políticas, sino para que recuerde la Iglesia que en los momentos más difíciles Dios pide que saquemos lo mejor de nosotros. Repito, en situaciones de crisis Dios nos pide que saquemos lo mejor de nosotros. Simplemente recuerda, las mejores decisiones, ¿en qué momento las has tomado? Si alguien dice, pues fue en aquella vez cuando estuve en Cancún con mi camastro en la playa, con un coco al lado, probablemente haya sido una decisión que no haya trascendido en tu vida. Estoy convencido que las mejores decisiones han salido en las peores circunstancias. Y en las peores circunstancias es donde Dios nos llama a seguir teniendo fe. Hoy a todas las madres les digo, si tu circunstancia no es favorable, no es para que te quejes, sino para que saques lo mejor de ti en el nombre de Dios. Pero sí, como todo ser humano, tenemos miedos. Miedos a poder tener control de las cosas. Y fíjense cómo aparece este profeta, que en medio de una lluvia, sin lluvia, y sin rocío,
Dios le dice, ve y levántate y vete a Sarepta y allí encontrarás a una viuda para que te dé comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró una viuda recogiendo leña. Le llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Y mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Si bien esta mujer sigue su instinto como toda madre, como toda mujer, sabía que en la alacena de su casa estaba reduciendo el alimento y que aparte tenía un hijo que más adelante nos dice el texto que estaba enfermo. Una madre que está protegiendo y salvaguardando el sustento de la familia. Pero llega un profeta que la desafía. Alguien puede decir que no veía el profeta a la pobre mujer que muy apenas tenía para comer. Allá de donde soy, de Saltillo, Coahuila, decimos, esa gente es muy gorrona, no sé acá. Porque primero busca para sí y ya después a ver si quedan para los demás. Parece que por momentos Elías es una persona gorrona, si me permiten la palabra. Y la mujer, imagínense qué ha de haber pensado. Quiero que ustedes, mamás, mujeres, me digan que llegara alguien que solamente te queda poquito para ti, para tu familia, y alguien te dice, hazme unos omelets así ricos, con una salsita roja. Y dices, nada más tengo un jitomate, 2 huevos, y se acabó. A ver, madres, ¿qué harían ustedes? ¿Qué era lo primero que pasa por tu cabeza si estuvieras en esa misma circunstancia? Compartir lo que te echas a Ponerle agua al rojo. Decimos, hay que ponerle más agua a los frijoles. Pero nuestra humanidad brota de manera inmediata y dirá, ¿y este qué le pasa? No lo conozco, no me sé si son buenas referencias las que me esté dando. ¿Y cómo se atreve a venir hasta acá a pedirme? ¿Por qué a mí? Justamente la que está en una circunstancia difícil. Hasta después la mujer entendió que era porque Dios quería que ella sacara lo mejor de sí. Ella misma le responde, versículo 12, si van conmigo. Aquí en esta versión dice, por la vida del Señor tu Dios. En mexicano diríamos, por favor, entiéndeme mi situación. No tengo pan, solo me queda un puñado de harina y unas cuantas gotas de aceite. Tú te das cuenta que estaba recogiendo 4 astillas o leños porque voy a hacer un pan para mi hijo y nos lo comeremos porque luego moriremos. Qué difícil es vivir en una crisis, hermanas, hermanos, cuando la esperanza se agota. Fíjense la actitud de esta mujer. Primero comemos, tanto mi hijo como yo, porque vamos a morir. Y es que esta mujer estaba viendo a primera instancia en una visión muy corta. Solamente la autosatisfacción. Es cierto, ¿quién se puede aguantar un hambre por muchas horas? Probablemente dices por cuestión de trabajo, ok, pero 1 día, 2 días, 3 días. Sin duda, la naturaleza y el instinto humano es siempre la sobrevivencia. Y esta mujer decía, primero para mi hijo y para mí, después moriremos. Hay cierto pesimismo, hay cierta frustración y también hay cierta renuncia a decir, ya no hay más horizontes de posibilidades nuevas. Vivimos en crisis, y la crisis de la escasez, y no digo solo del bolsillo,
la escasez de la fe. Nuestras iglesias están en crisis. Pero me llama mucho la atención porque la medida que pide el profeta es solamente un pan. Y la medida que tiene esta mujer no es ni 1 kilo de harina, ni 1 litro de aceite, es un puñado de harina y unas gotas de aceite. El desafío que está acá es que Dios les dice a ustedes, mujeres, y a todos y cada uno de nosotros presentes: ¿estás listo para compartir cuando tus tinajas y tus vasijas sean un puñado de harina y unas cuantas gotas de aceite? ¿Estás dispuesto? Porque comparto cuando hay, y si no comparto, es porque ya no tengo. Cuando debería de ser al revés. Cuando empieza a escasear, hay que aprender a compartir. Pero el instinto del ser humano es primero mi autosatisfacción. Y la autosatisfacción, si bien nos lleva a vivir, pero no nos lleva a trascender. Porque era muy interesante que decía un médico judío que, siendo en condición de judío en aquel tiempo de la Segunda Guerra Mundial, por su condición fue a parar al campo de concentración. Y él diciendo, el ser humano es capaz de vivir para autosatisfacerse, pero también es capaz de quitarse el bocado y dárselo a otro que está en una situación más terrible que la de uno. No es que este prisionero estuviera en un estatus mejor, no, pero es la capacidad de poder ofrecer y de salir de mí mismo. Así que empecemos por trascender. ¿Y qué es trascender? Es ir más allá de mí. Si bien necesito comer, pero también puedo dejar algo de mí en los demás. Hay escasez de trascendencia. Hay escasez porque el ser humano no es capaz de darse a los demás. Y darse a los demás, no crean que es que nos pongan una estatua y nos digan los héroes de los momentos actuales. Ir más allá es simplemente darte un abrazo y decir, qué gusto es verte. Es dejar de pensar solamente en mí y poder estar un poco más con los demás. El profeta Elías, en el versículo 13, le dice, no temas. No tengas miedo. Ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo para ti y tu hijo y lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Traducido a nuestro tiempo actual, Dios no te va a abandonar mientras haya crisis, mientras no haya lluvia y no haya rocío. Pero la condición es que compartas. Tenemos otros pasajes que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y cayó maná en ese andar, ¿ustedes se acuerdan? Muchos dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Pues a guardar. No vaya a ser que nos falte. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que todo aquello acumulado, que todo aquello que se fue almacenando, nos sirvió para el otro día. Vivimos una sociedad capitalista, lo sabemos todos, donde su mensaje central es la acumulación. Pero ahora no me refiero al tema económico, me refiero a que acumulamos cosas que no son útiles para nuestra vida. Unos índices de nuestro tiempo actual es que México es una sociedad con un problema de sobrepeso.
Porque el sobrepeso, ¿qué es? Acumulación. Pero también nuestras sociedades han sido tocadas por los diferentes trastornos psicológicos. ¿Por qué? Por acumular. ¿Qué se acumula? ¿Los éxitos? ¿Los triunfos? ¿Los cambios? El ser humano es tan paradójico porque acumula todo lo contrario. Miedos, estrés, traumas. Entonces váyanse dando cuenta que acumular no es vida. Si queremos ser prósperos y bendecidos por Dios, hay que trascender, hay que sacar lo mejor de mí. Y yo desafío a que esta iglesia no sean iglesias que acumulen, que sean iglesias que se desprendan. No es la medida muy alta. ¿De qué te debes de desprender? Solo de un puñado de harina y unas gotas de aceite. Tradúcelo como tú quieras. Dios no te está exigiendo demasiado. Tampoco estamos en una actitud de den sus casas, sus coches, sus propiedades, como hacen nuevos movimientos. No, la medida es pequeña. Dios no te exige tanto. Solo es un puñado de harina y unas gotas de aceite. ¿Están dispuestos, mujeres, mamás? ¿Están dispuestos, hermanos? ¿Está dispuesta esta iglesia? Si somos iglesias que acumulamos, todo será en vano. Porque lo que nos ayuda a ser bendecidos por Dios es siempre dar y compartir. Por eso siempre digo, la palabra de Dios es muy desafiante. Reitero, Elías le dice, no temas. No temas. ¿Qué quiere decir? No te angusties, no te pongas ansioso. Porque mientras vivamos estos tiempos de crisis, Dios siempre va a estar haciendo que nuestra harina y nuestro aceite no se agoten. Quiero que vayan conmigo al versículo 15. 17:15. Y nos narra el texto, ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo, dice el texto, durante mucho tiempo. Comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por Elías. La abundancia es proporcional en la medida en que tú compartas. La abundancia es proporcional en la medida en que tú compartas. Y les pido de favor que no me interpreten en tema económico. No es eso. En todo nuestro ser. Es que veo un hermano que sufre. Dios te dice, comparte solo tantito de tu harina y tu aceite, tantito de tu escucha, tantito de tu comprensión. Es el Dios del tantito para crear cosas abundantes. Qué interesante, ¿no? Pero a veces nos creamos un Dios sumamente exigente. Un Dios que no le dijo a esta mujer, prepárame un manjar, un banquete,
hasta que se acaben tus 3 kilos de harina y tus 10 kilos de huevo, de aceite. No, es un puñado. Y esto, en el Nuevo Testamento, tiene una relación fundamental. Porque la medida que Jesús nos pide a todos es la medida de fe de un grano de mostaza. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ver un grano de mostaza? Si no, ahorita terminando aquí, se van a cualquier súper y compren un grano de mostaza. No sé cuánto vaya a salir un granito de mostaza. Pero un grano de mostaza es más pequeño que cualquier otro grano. Y Dios nos dice, hay que tener fe como un grano. Nada más, esa es la medida. Si ustedes vienen a la iglesia el día de hoy con una carga, es porque te estás exigiendo demasiado. Dios no. Si al momento tal vez de ofrendar, de compartir, sientes tensión y pesadez, es porque te estás exigiendo mucho. Tal vez hayas dicho, es que Dios así lo quiere. No, eso es Baal. El Dios bíblico, el Dios de Elías, el Dios de Jesús, pide una medida pequeña. Si nos convertimos a esa medida, haremos grandes cosas, hermanos. Hagamos que esta iglesia se convierta en el Dios de Jesús, en el de la medida pequeña. Para que al asistir y reunirnos aquí y compartir de nuestra vida a Dios, sea con libertad, sea con ligereza, sea con una actitud descansada. Yo tuve el privilegio y el gran desafío de ir desde niño a la iglesia. Desafío porque me empezaba a llenar de información de Dios. Hasta que llegó un momento en que dije, sé de Biblia, sé de mi doctrina, pero no he vivido todo lo que desde niño me han dicho. Porque seguía creyendo en un Dios muy exigente. Hasta que este Dios de Elías me dijo, no te pido más, es una medida pequeña. Y en ese momento cayeron de mí muchas cargas. Porque la medida exigente de la que creemos que Dios nos dice, o de ese Baal que hemos construido, nos lleva hacia un perfeccionismo. Y en mi trabajo pastoral he acompañado a tantos hermanos con una carga muy grande. Es que me equivoqué. Es que me desvié del camino, me perdí, me caí. Y Dios no quiere eso. Y le dije, ¿qué acaso eres perfecto? Me dijo, sí, ahí dice en la Biblia. Digo, no, la palabra perfecta para el ser humano no le ayuda, le enferma. Dios no nos pide perfección, nos pide plenitud, que es diferente. Porque ser perfectos es negar nuestra vulnerabilidad y nuestra falibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos en algún momento nos equivocamos. Pero ¿a poco, madres, hermanos, no hemos sido más sabios cada vez que nos equivocamos? Tú no eres el mismo si no te hubieras equivocado. Entonces, cuando reconocemos a ese Dios de gracia que me ayuda a entender que del error hay que aprender para trascender, entonces es donde me voy construyendo mucho más pleno. Un Dios menos exigente, pero un Dios mucho más pleno. Exigente no quiere decir que nos demos a la flojera, a la pasividad. No. Exigencia es querer intentar dar más allá de lo que no tengo. Y eso se llama incongruencia. Yo no puedo darle al otro agua si no me he dado agua para mí.
No puedo hablar de consuelo si tampoco he vivido el consuelo. Pero a veces el cristiano es muy dado a ofrecer, y somos esos manantiales abundantes que se van secando porque nunca te diste la oportunidad de darte a ti un poco. La exigencia puede estar matando nuestras vidas, nuestras familias, también nuestras iglesias. Así que recuerda esto: el Dios de la Biblia, el Dios de Elías, el Dios de Jesús, nos ofrecen una alternativa, una medida pequeña. Si esta iglesia cree así, en esa medida, vamos a hacer muchas cosas. Pero te desafío a que creas esa medida. La abundancia es proporcional a que creas en esta parte pequeña. Para ir concluyendo, el mismo Jesús decía: el que quiera ser grande tiene que ser. No los escuché. El que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Los grandes edificios inician por los cimientos. Y los cimientos son proporcional a la altura que va a ser el edificio. Me decía un amigo cuando empezó a construir su casa y yo veía que se iba el dinero y el dinero y el dinero en la cimentación y no veíamos nada. Dice, pero una vez que se terminan los cimientos, la construcción de la casa o del edificio es mucho más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que empezar a ir hacia abajo, en la humildad, al servicio, a ser pequeños para que todo lo que hagamos sea un resultado grande y de bendición. Este es el reto normativo que hoy la palabra de Dios nos desafía. ¿Qué quiero que te lleves en esta tarde? Que puedas compartir diciendo: hoy he aprendido la enseñanza a la inversa, que para poder tener hay que dar, que para poder estar en abundancia hay que ofrecer desde la escasez, que para poder tener una fe fortalecida hay que creer como una fe como grano de mostaza. Ya no le pidas más a Dios. Detente un poco y deja de estar aturdiendo a Dios, porque si empiezas por valorar lo más pequeño, Dios va a florecer eso. Que nuestras oraciones no se vuelvan pliegos petitorios, hermanos. Quiero más. Empecemos por valorar esto que está en mis manos. Mujeres, hermanas, madres, ya no te exijas tanto. Dios solamente te ha dado esta medida pequeña para que sigas siendo grande. Iglesia del Señor, acércate con libertad y humildad a este Dios que no fue un Dios que te dice: aquí está tu carga, te dijo: ven y deja tu carga. El Dios de Jesús es un Dios que te invita a disfrutar la vida y a saber valorar lo poco que tienes. Que si bien mi hijo no salió como yo pensaba, pero está vivo. Que si bien entrando la edad de mi vejez son más los achaques, pero estás viva, hermana. Que si bien no llegan todos los hermanos a esta iglesia, pero esta iglesia está abierta. Si sabemos valorar esto poco que tenemos, vuelvo a decir, como decía el texto: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Señor, permite que podamos ser fieles y fortalecidos a ti en estos tiempos sin lluvia y sin rocío de nuestro querido México.
Permite ser fiel, Señor, con esta medida pequeña en nuestros hogares y en todo donde nosotros estemos. Palabra de Dios.